Hola chicos, vamos a continuar. Estábamos hablando de la fórmula vertebral de los animales domésticos y nos quedamos hablando de las vértebras cervicales. Ahora vamos a hablar de las vértebras torácicas. Les voy a recordar que el número de vértebras torácicas nos determina los pares de costillas. La mayoría de las especies tienen 13 vértebras torácicas, que son pequeños rumiantes como los ovinos, caninos y felinos, los bovinos. El equino puede tener 16 o 18, no es 17, 16 o 18 vértebras torácicas. El cerdo tiene 14 a 15 y las aves tienen 7 vértebras torácicas. Cuando hablamos de las vértebras lumbares, estamos hablando de las que forman el techo de la cavidad abdominal. La mayoría de las especies tienen 6 vértebras lumbares, como podemos ver en el cuadro, a excepción de los carnívoros. Ahí pongo caninos, pero incluyo también a los felinos, tienen 7 y el cerdo puede tener 6 a 7. Las aves tienen 14. ¿Cuál es la diferencia? Se llaman lumbosacras. ¿Por qué? Porque se fusionan con las sacras. Las vértebras sacras nos forman todo lo que son el techo de la cavidad pelviana. Esas se van a fusionar y forman un hueso que se llama el hueso sacro y van a variar. Miren, los equinos tienen 5, los pequeños rumiantes tienen 4, los caninos o carnívoros tienen 3, bovinos 5, cerdos 4 y las aves 5, pero hacen parte de esas lumbosacras. Y las vértebras coxígenas son las vértebras de la cola. Van a variar de acuerdo al número, pues, o lo largo que sea la cola. Los más pequeños son las aves que tienen 4, pero miren que pueden empezar desde 15 vértebras coxígeas, también llamadas caudales, hasta 23. Vamos a empezar a hablar de una por una. Vamos a empezar a hablar de las vértebras cervicales. Como dijimos anteriormente, las vértebras cervicales son 7 vértebras, de las cuales ellas todas están en el cuello del animal y la primera vértebra se va a llamar el atlas. El atlas es el encargado de articular con el hueso posterior del cráneo, que es el hueso occipital. ¿Y qué características o diferencias tiene con respecto a la imagen que vimos? Pues lo primero, no tenemos un cuerpo. Y el arco, miren, acá no hay cuerpo. El arco hay tanto un arco ventral como un arco dorsal. Esta superficie se encarga de articular con el occipital, se llama la articulación atlanto-occipital. Y miren, no tenemos proceso espinoso y los procesos transversos están fusionados y son muy anchos y reciben el nombre de las alas del atlas. Aquí tenemos nuestras vértebras, a la izquierda las vértebras de bovinos, de equinos, y a nuestra derecha las vértebras de pequeños, pues de carnívoros, pequeñas especies. Vamos a hablar de la segunda vértebra cervical, se llama el axis. Tiene una característica y es su proceso espinoso ya aparece y es muy pronunciado, miren acá bastante grande. En la parte craneal tiene una sobresaliente, se llama el proceso odontoide o diente, que es el encargado de encajar perfectamente en el arco ventral del atlas. Esa articulación se llama la articulación atlantoaxial y permite hacer solo movimientos de rotación, no hace flexión, extensión, solo rotación. Y ya empiezan a aparecer los procesos espinosos. Las vértebras cervicales 3, 4, 5, 6 y 7 todas tienen las mismas características. Vamos a ver, tienen un proceso espinoso más o menos pronunciado. Los procesos transversos, aquí empieza nuestra primera diferencia, se dividen en una porción dorsal que aparecen ahí con las estrellas verdes, una porción ventral que aparecen con las estrellas naranjas. Esa porción ventral del proceso transverso en la vértebra cervical 6 va a ser muy pronunciada y va a tomar el nombre de láminas. Miren lo que hay que nos aparecen con las estrellas moradas. Y vamos a ver que entre el proceso espinoso y el proceso transverso, su porción dorsal, aparecen estos que son los procesos articulares, lo que permite articular con la vértebra anterior o con la siguiente. Las vértebras torácicas ya dijimos su número determina los pares de costillas, son el techo de la cavidad torácica y tienen un proceso espinoso bastante pronunciado, que es el que nos forma la región de la cruz. Los procesos transversos son mucho más cortos y a nivel del cuerpo empiezan a aparecer unas fosas, se llaman las fosas costales. ¿Cuál es la característica? Hay una fosa costal caudal y una craneal y se juntan y forman una coca, donde va a entrar una parte de la costilla que se llama el cuerpo, la cabeza de la costilla. Los procesos espinosos de las vértebras torácicas inicialmente ellos son muy pronunciados, van hacia dorsal pero empiezan a inclinarse, entonces tienen una disposición dorsocaudal. Eso es importante. Ahora vamos a hablar de las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares son el techo de la cavidad abdominal
La principal característica es que tienen estos procesos transversos muy largos. ¿Por qué los tienen tan largos? Ellos los tienen muy largos porque si nosotros vemos la cavidad abdominal en su parte lateral no tiene huesos, tiene músculos. Entonces los procesos transversos le dan esa amplitud a esa cavidad abdominal. El proceso espinoso es mucho más pequeño y entre el proceso espinoso y el transverso sigue apareciendo estos procesos articulares. Ahora, las vértebras sacras se caracterizan porque se fusionan y se denominan el hueso sacro. Entonces, se va a fusionar también sus procesos espinosos, se fusionan y forman esta, que es la cresta sacra media. Los procesos transversos se fusionan y nos forman estos, que son la cresta sacra lateral. Inicialmente son muy amplios, entonces también se les conocen como las alas del sacro, pero generalmente es ese proceso, esa cresta sacra lateral. Y como dijimos, son el techo de la cavidad pelviana. Es un hueso que está fusionado, entonces no se puede mover, ¿cierto? Y generalmente hasta estas vértebras sacras es que nos llega el canal vertebral. Miren que él se va haciendo más pequeño, o sea, hasta ahí llega la médula. Por último, tenemos las vértebras coxígeas. Ellas son las que forman la cola. Espérenme un momento. E inician con todo, procesos espinosos, procesos transversos, pero a medida que van avanzando, miren que se van quedando sin esas características y terminan como un solo cilindro. Ya dijimos que por allá no va la médula ni el canal vertebral. Ahora vamos a hablar de las costillas. Las costillas son las que forman las paredes laterales de la cavidad torácica. Son unos huesos que se llaman huesos planos y anchos y se caracterizan porque la parte dorsal de la costilla tiene estas sobresalientes. Entonces con el número 1 tenemos la cabeza de la costilla, que anteriormente dijimos que era la que articulaba perfectamente con la fosa costal de las vértebras torácicas. Esta cabeza de la costilla siempre va a ir hacia craneal. Ahora, hacia caudal, pero también en la parte dorsal tenemos otra sobresaliente, se llama el tubérculo de la costilla. Ese tubérculo también articula con las vértebras torácicas, pero no se articula con el proceso transverso. Luego tenemos con el número 3 el cuerpo, que es plano y ancho, y este cuerpo tiene una superficie que va hacia craneal y una hacia caudal. La superficie caudal tiene, por ahí pasan todos los vasos sanguíneos, o sea, la arteria, la vena y el nervio. Entonces cuando nosotros vamos a hacer, tenemos que introducir una aguja dentro del tórax, eso se llama toracocentesis. No lo debemos hacer en el borde caudal porque nos sangraría, lo debemos hacer en el borde craneal de la costilla. Y en la parte más ventral o distal de esta costilla, vamos a ver que se desprende un cartílago, llamado el cartílago costal. La finalidad de ese cartílago es unirse al esternón, o ya sea unirse entre ellos y articular con el esternón. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver que las costillas se nos clasifican. Las primeras 7 o los primeros 7 pares de costillas articulan directamente con el esternón. Se llaman las costillas esternales. Las siguientes, dependiendo del número de costillas que tenga el animal, no van a articular directamente, sino que se unen todos esos cartílagos costales, me forman algo que se llama el arco costal y articulan con la última parte del esternón. Entonces, como ellas no articulan directamente, se llaman las costillas asternales. Y en el caso de los carnívoros, especialmente de los perros, el último par, que es el 13avo, no tiene, pues tiene el cartílago, pero no articula con nada, pues no articula con el esternón. Entonces, ese 13avo par de costillas se llama la costilla flotante. Y el último hueso de nuestro esqueleto axial se llama el esternón. El esternón forma que es el piso de la cavidad torácica. El esternón no es un solo hueso, está conformado por pequeños huesecillos. Se llaman las esternebras, donde me van a salir ahí las estrellas. Esas esternebras articulan una con la otra por cartílago. Y él se caracteriza porque tiene una sobresaliente hacia craneal, esta que vemos acá. Me sale con la estrella en naranja, se llama el manubrio del esternón. Para nuestro siguiente módulo, que es músculo, vamos a ver que hay muchos músculos que se originan de ese manubrio. Y la parte más caudal se llama el proceso sifoides. Y él tiene un cartílago que se llama el cartílago sifoides. Como nosotros vimos en regiones, hay una región abdominal que se llama la región sifoidea. Se llama así porque ahí está en contacto con ese cartílago. Estos serían todos los huesos. Recuerden que del esqueleto axial, recuerden que estoy en línea para todas las dudas que tengan. Tenemos una actividad y esa actividad se llama, de acuerdo a la clase, debemos realizar un taller virtual, van a tener unas preguntas y el tiempo para realizarlo es durante la clase hasta las 12 del día.
Lo que necesiten, las dudas que necesiten, estoy en el chat, no duden en contactarme. Que tengan un feliz día.